Eso, el cable lo arreglamos ahora. Sería este cable de aquí, sería el de electricidad que va al power supply. Así le damos corriente a nuestro power supply. Arriba. Aquí. Este de atrás, el cable lo arreglamos en un breve minuto. Agarramos este cable para acá más. Con este tensor. Que se vea mejor. Se ve más organizado. Que ya toda la conexión la tiramos ahora. Vamos ahora a tirar. Poner el abanico de encima. El abanico de encima. Ahora sí podemos tirar todos los cables para atrás. En esta dirección. Okay. Ponemos otro cable. Por aquí también. Okay. Quedan perfectos. Para eso lo necesito aguantar esto acá. Tenemos todo abanico y abanico de encima. Ahora vamos con nuestro procesador. Necesitamos el bracket. Sería este bracket que está acá. Ese bracket se pone en 4 hoyos que tiene acá. Uno aquí, otro aquí, otro aquí. Se lo inserta aquí adentro. Utiliza 4 pasadores que salen aquí. Pueden ver aquí. Y otro aquí, otro aquí. Básicamente estos pasadores lo que van a hacer es que van a aguantar este raque cuando lo pongamos en la posición así. Y después le ponemos los tornillos adentro. Parece que esto tiene un thermopaste aquí, una pasta. Voy a quitarla aquí. Y serán las conexiones. Aquí. Okay. Entonces estas conexiones, vamos a poner esto acá, en esta posición. Sería así. Okay. Ahora vamos a poner el tornillo. Ponemos un tornillo acá. Un tornillo aquí. Okay. Debe de apretar parejo en la esquina, uno acá, y va llevándolo parejo. Otro acá. Otro acá. Otro acá. No le meta presión, solamente hasta que siente que ya el tornillo llegó donde tiene que llegar. Aquí. Aquí. Con destornillador y nada de eso, solo con la mano. Asegurarse que ya ajuste. Y ya
Ahí está montado. Y ahora vamos a hacer todas las conexiones que necesitamos montar. Y ya casi terminamos. Vamos a separar de este lado. Estos son abanico, abanico, abanico. Abanico, abanico, todo esto que está acá. Todo conectado a la allí. Están todos por este lado. De un lado, identificamos con algo. Amarrarlo para saber que está todo abanico para acá. Bien, abanicos. Abanico, abanico. Es un abanico, pero están pegados aquí, hay que pegarlo. 1, 2. So, básicamente lo que vamos a organizar todo tu alambre, vamos a ponerlo por donde tienen que ir y van a ir conectados todos los abanicos a este aparato que están acá. Serían todos los conectores. Okay. Empezamos a seleccionar los alambres. Primero vamos a empezar con los alambres que van para el motherboard, que serían todos los pequeños. Todos los alambres que son pequeños, así. Aquí tenemos el de Power USB, tenemos el Power LED negativo y Power LED positivo. Y tenemos el de reset, el botón de reset. So, ahora básicamente lo que haremos es que lo entraremos por aquí. Y lo entraremos para adentro, por la parte más baja. So, tiene que ser entrándolo por esta parte para sacarlo por aquí todo el cable. So, estos son los cables que necesitamos aquí. Cada uno. Okay. Entonces, esto va por aquí adentro. Ahora estos cables le damos la vuelta, vamos a ir conectándolo uno a uno. Necesitamos una linterna, voy a usar el celular para usar porque necesito algo para poder ver los pins. Siempre siguen su motherboard, el motherboard le va a decir cómo van los pins, pero básicamente el motherboard, este motherboard que yo tengo sería en los pins de acá, empezando de la izquierda a la derecha. Estaríamos hablando positivo primero, luego negativo de Power LED. So, vamos a poner positivo primero, que irás así, y luego negativo. So, positivo y negativo. Entramos positivo una a la vez, luego entramos negativo. Es un poquito incómodo, pues son muy pequeñitos, pero ok. Luego de eso seguimos, va el reset en la parte de abajo, en los dos de abajo seguiría con reset, que sería este de este lado, la parte posterior de abajo, parte posterior de abajo, reset, los dos primeros, reset, y luego irían lo que sería el Power SW, que serían en los próximos 2 segundos de arriba. Ya, estos cables lo ponemos para acá, esto lo ponemos para acá, esto tiramos para acá abajo, esto conectado allá adentro. Okay, sale connection, lo tenemos para abajo. Okay, y así que se conectan los cables del motherboard. Ya ahí tenemos los cables que conectan con la caja, básicamente. Cuando tenemos la caja, estos cables mandan al botón de encendido y le mandan señal acá para que esto encienda. Okay.
So, lo próximo sería en la parte de atrás, seguir conectando los cables de atrás y seguir mirando cómo van las conexiones de atrás básicamente. Y adelante tenemos casi todo conectado, faltan algunos cables que vamos a pasar. Ahora pasamos el USB 3.0. Si tenemos por aquí USB 3.0, iría este cable y lo pasaremos para acá y lo entraremos aquí, en esta posición de aquí. Aquí trae USB 3.0 conectado. Después de eso tenemos USB-C, sería USB-C, viene por aquí, USB-C estaría siendo este de acá. Esta conexión de aquí sería USB-C. Ok, está USB-C conectado. Luego tendremos USB regular. Tenemos un USB regular por acá, que sería USB que nos va a conectar con los USB de la caja del frente. Para este USB, estos de acá abajo son todos USB. Voy por aquí abajo. Okay. Y vamos a conectar este USB en uno de estos puertos que están aquí, USB 3.0. USB 3.0. Right. Ahora vamos a proceder a instalarle la tarjeta de video. Como les dije anteriormente, estaremos instalando una GeForce RTX 3050 de Zotac. Tiene instrucciones, cómo usarla. Y por aquí está la tarjeta de video. Tarjeta pequeña, pero muy bonita. De salida, tiene una salida HDMI, tiene una salida DP y DP, 3 salidas para poder conectarle hasta 4 display. Podemos conectarle. Tiene una sola salida de electricidad. Vamos a conectarle ahora la salida de electricidad 6 pin primero, que estaríamos hablando de esta de aquí. So, 6 pin, conectamos acá. Okay. Básicamente esta iría en esta posición así. Lo vamos a conectar aquí. Ahí tenemos que abrir estos espacios de aquí. Tendríamos que abrir estos dos espacios. La ponemos aquí. Necesitamos abrir estos dos espacios. Estaríamos quitando este tornillo. Okay. Tenemos uno. Okay. Ahora la tarjeta de video. Hacemos la conexión. Entramos por acá. ¿Dónde vas? Aquí. Tiene que asegurarse que está ensambla correctamente. Ok. Y ya lo tenemos acá. Esto a un lado. Vamos a poner los tornillos acá. Lleva un tornillo aquí. Otro tornillo. La parte de arriba. Okay. Okay. Okay.
Después, este cable de electricidad se conecta acá y se entra por aquí, por aquí abajo. Batería aquí. Okay. Ahora lo metemos de este lado. Okay. Y ahora vamos a hacer todas las conexiones de todos los cables que necesitamos. Ok, ya terminamos de arreglar la cablería. Como pueden ver, lo que hicimos que introducimos muchos de los cables por aquí adentro para que la puerta pueda cerrar bien. Conectamos todos los abanicos. Es importante que cuando conecte cada abanico, el RGB tiene que ir, cada abanico tiene dos cables. El RGB tiene que ir conectado en el mismo número que vaya el otro conector del abanico. So, el conector del abanico y el RGB en el mismo número, en la caja que sea que usen, sea esta caja, esta o cualquiera. En este caso yo tengo 3 cajas que estoy usando. También conectamos el disco duro acá, como pueden ver. Tengo espacio aquí para conectar otro disco duro si lo necesito en el futuro. Pero básicamente traté de arreglar los cables lo mejor que se pudo arreglar acá para que la puerta pueda cerrar. También pusimos la puerta aquí ya pueden ver, tiene un imán. Esa parte cómoda. Ahora podemos voltear para este lado. Volteamos para este lado, para acá. Todos los conectores, se aseguran que todos los conectores que pusimos estén todo bien. Dijimos que este es el conector de la corriente motherboard. Dijimos que este es un UPS, USB. Dijimos que esto aquí es un USB tipo C. El conector que viene de atrás para el disco duro. Y todas las conexiones de aquí de encendido tienen que asegurarse que estén bien, al igual que la tarjeta de video que esté conectada todo bien. Después que está todo conectado bien, como pueden ver, y agregamos también este panel acá, que fue el panel que les dije al principio del video que íbamos a poner. Ese es un panel que le da un buen lucimiento a la caja y muy bonito ensambleamiento. Ahora vamos a cerrar la tapa. Vamos a mover esto un poquito para acá. Vamos a conectar el teclado y vamos a probar que encienda. Conectamos el teclado de USB. Tiene 2 USB, se conectan los dos. 3.0, 3.0. Ok. Tenemos acá un mouse. Que trabaja con cable o trabaja con USB. Wireless, yo le voy a poner un cable por ahora. USB 3.0 también. Vamos a usar un monitor, que sería este monitor que ven por aquí. Lo vamos a conectar a este monitor para ver cómo trabaja. Este monitor iría conectado al primer conector que va aquí. La corriente. Veremos cómo trabaja. Ok, ahora vamos a conectar esto. Y llegó la hora de la verdad. Vamos a ver si nuestro building trabajó o no. Presionamos este botón. Vamos a abrir la puerta para que puedan ver. Oh, está apagado. Prendemos. Y ahora le damos aquí. Vamos a ver. Todos los abanicos están prendidos. Pueden ver, nos está trabajando todo bien.
Ahora debemos de entrar al sistema New CPU Entirely, please set up the configuration system. So, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a usar un USB, lo vamos a conectar para instalar el Windows. Aquí atrás, adelante, donde desee. Okay. So, vamos a reiniciar, dice presione, si le vemos aquí, le está diciendo que presione F1 para continuar. F1. Después le vamos a dar a F2. So, ahora monitoreamos la temperatura de CPU. Está en 26 grados Celsius, que es básicamente lo que queremos. Está bien ahí, está normal. Esto es lo que básicamente necesitamos saber del procesador. Aquí le da una breve descripción de todo lo que tiene, los componentes que tiene instalado, que es un Intel 11 generación i7 1700K. Seguimos para abajo, aquí le va a decir el RAMs que tiene, que es un Corsair 81 con 81.902 megabytes, y tiene otro Corsair con la misma cantidad, tenemos dos básicamente. Después aquí nos dice que tenemos un solo abanico que está trabajando, que sería el de CPU. Los otros abanicos no están trabajando porque están conectados al GBA. Después ahora tenemos que reiniciarlo con un USB. Solo le damos a F10 y a Default. Damos aquí F8. Dice the system cannot find any bus. No, buscarle uno porque no tiene ninguno. Vamos a darle a EXI. Okay. Y vamos a darle a F2 ahora con arranque de nuevo. Tenemos que entra BIOS. ¿Sí? Quitamos de BIOS. Lo vamos ahora a buscar. Vamos a buscar el Windows ahora en el USB. No! Le va a pedir que instalemos Windows. Voy a poner el Windows 11. Instalar. Le pide el Product Key. Product Key básicamente yo. Hablando. En ese momento. Está diciendo que está casi ready. Y nuestra computadora está armada. Todo está trabajando normal. Alright, amigos, hemos llegado a la conclusión de nuestro video. Nuestra computadora, una computadora, un building muy hermoso, muy bonito. Podemos ver por acá, pueden notarlo. Ya solo nos faltan ponerle algunos drivers y eso a la computadora, pero ya pueden notar que hemos terminado, hemos concluido básicamente con nuestro building. Muchísimas gracias por ver y compartir mi video. Por favor, compartan este video, suscríbanse y denle like a la campanita para poder seguir haciendo este tipo de videos y seguir mostrándole a la persona cómo construirla, para todo aquel que quiera hacer una computadora. Muchísimas gracias y que Dios los bendiga a todos.